Efectivamente, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes desde la Isla de la Juventud. Hoy hablamos de Cuba, de África y de las escuelas de la solidaridad. En el Día Mundial de África, seguramente no hay una obra de mayor amor y de mayor entrega a la obra formadora de seres humanos que las escuelas internacionalistas que aquí abrieron en los años 70 para contribuir a la liberación total, empezando por los pueblos africanos, las naciones africanas que recién nacían con la independencia. Hoy vamos a acercarnos un poco a esa historia que ya se ha cerrado en el sentido de que no quedan escuelas internacionalistas en la Isla de la Juventud, pero no puede olvidarse su legado extraordinario en lo que significa formación, internacionalismo, solidaridad, una de las ideas más hermosas de concreción de todo el pensamiento martiano y fidelista en torno a la educación y en torno al internacionalismo. Vamos a realizar esta mesa para, digamos que acercarnos a algunas cosas que todavía son un misterio, como la cifra real, hasta cuánto llegó. Algunos dicen que es imposible decir las cifras exactas de cuántos jóvenes llegaron a estar en la Isla de la Juventud en esos años, pero realmente se van a cumplir 40 el próximo octubre, y queremos adelantar una primera mesa redonda de lo que fue aquel acontecimiento para llegar a octubre con todo el conocimiento en torno a eso. No digo más y les presento a nuestros invitados de hoy. En el estudio están con nosotros la máster Inalvis Mazar Fernández, directora municipal de educación, la máster Marlene Villavicencio Batista, delegada del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en el municipio especial Isla de la Juventud, el también máster Guillermo Felipe Toranzo, que es el jefe de inspección de la Dirección Municipal de Educación en la isla, el máster Carlos Orlando Silveiro Machado, que es subdirector municipal de educación en la Isla de la Juventud, y invitados especiales en el estudio. Tenemos a Ernesto Reynoso Piñera, primer secretario del partido en el municipio, Arelis Casañola Quintana, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Dalmis López, del Buró Provincial del Partido, y también la doctora Irene Rivera Ferreiro, viceministra de Educación, porque, bueno, está también el municipio concluyendo una de las fases preparatorias del próximo curso escolar. A ellos les doy la bienvenida, a ustedes también les digo que estas personas que me acompañan hoy desde diferentes cargos fueron casi todos, o creo que todos, profesores, maestros, formadores de aquellos jóvenes cuya cifra todavía no se puede decir exactamente en términos cerrados de cuántos pasaron en más de 20 años por la Isla de la Juventud, e incluso hasta el 2008, cuando se fueron los últimos estudiantes que eran saharaui de nuestra Isla de la Juventud. Así estamos empezando esta mesa redonda, los invitamos a acompañarnos. Y antes de comenzar, me valgo de la sección habitual de nuestra mesa redonda, la noticia del día, para felicitar, en primer lugar, a todos los trabajadores de este telecentro Islavisión, porque es el día del aniversario del ICRT, nada menos que 55 años, y ya Raúl, nuestro presidente, el general de ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y ministro, ha enviado una carta que ha circulado hoy por los principales medios de prensa. Por eso decía, la felicitación corresponde al día de ayer, que fue el aniversario, pero hoy está circulando en todos los medios, por eso es la noticia del día. Raúl ha escrito a los estimados trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión que un día como hoy, se está refiriendo al día de ayer, 24 de mayo, 55 años atrás, el gobierno revolucionario tomó la decisión de crear el entonces Instituto Cubano de Radiodifusión para hacer frente a la campaña de calumnias que pretendió empañar el ejemplo de soberanía, justicia y dignidad que Cuba representó para los pueblos del mundo. Con el honroso antecedente de la emisora guerrillera Radio Rebelde, la naciente institución llevó la palabra y las ideas de Fidel a todo el territorio nacional y las amplificó más allá de nuestras fronteras. 5 décadas y media después, y ante un escenario tan difícil como el de aquellos primeros años, en el que las armas de dominación informativa y cultural de nuestros enemigos son cada vez más sofisticadas, sigue resultando imprescindible contar
con el empeño, la creatividad y el compromiso revolucionario de los trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Los felicito a todos en este nuevo aniversario que deberá ser impulso para continuar poniendo esfuerzo y talento a disposición de nuestro pueblo. Un fuerte abrazo, Raúl Castro Ruz. Y yo decía que me alegro muchísimo de poder dar esta noticia hoy, aunque es una noticia de ayer, porque estoy en el telecentro Isla Visión, que es el telecentro de la Isla de la Juventud, donde siempre es muy agradable venir a realizar mesas redondas, y también dar la noticia que estará llegando hoy a Cuba el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el excelentísimo señor Brahim Ghali, el que es, además llega hoy, en la tarde de hoy llegaría a nuestro país en visita oficial, y durante su estancia sostendrá conversaciones oficiales con el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado de Ministros, y realizará otras actividades. A propósito de que también, como decíamos, fueron precisamente los estudiantes saharaui los últimos en ocupar aulas en la Isla de la Juventud, en este programa internacionalista que ahora cumple 40 años. Así que retomamos el tema y vamos a Cuba, África y las escuelas de la solidaridad, a propósito de un programa interesantísimo, propuesto por un periodista y desarrollado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que cuenta también con el respaldo del Ministerio de Educación. Por eso están todos ellos aquí. Acompáñenos. Nosotros fundamos las escuelas de la Isla de la Juventud para cooperar con esos países. Muchos países hermanos de África y de otros continentes que tienen necesidades educacionales, pues acogieron muy bien esta idea. Y así se ha producido en la Isla de la Juventud una experiencia única en el mundo. No hay ningún lugar en el mundo así en que se reúnan escuelas de tan distintos países como esta de la Isla de la Juventud. Fidel estuvo al tanto siempre de su situación de salud. En encuentro con estudiantes africanos el 19 de marzo de 1982, habló de la decisión del país de no regresar a quienes llegaban enfermos y que los médicos cubanos le curaran. Se interesaba por su alimentación, por las materias que recibían y sobre todo porque conservaran sus tradiciones, el amor a las raíces. Hoy las redes sociales son espacios en los que se desbordan los recuerdos, la gratitud hacia Cuba y a Fidel de miles de personas en el mundo que cambiaron su vida en las escuelas pineras. Fidel fue feliz aquí en una isla donde habitaban más de 9.000 niños, adolescentes, jóvenes de todas partes, por el crecimiento académico, porque la existencia se les hacía hermosa al recibir amor de un pueblo que desde entonces comprendió que ese mundo mejor con el que soñaba Fidel también era posible mostrárselo a aquellos que nunca tuvieron nada. Ha sido un gran día, un día muy feliz, un día de vacaciones, en época de mucho trabajo. Bueno, de verdad que sí, que emociona muchísimo. Por aquí tengo, porque me he apoyado bastante en estos documentos, por aquí tengo este libro que además, para que identifiquen las gráficas que nos acompañan, estas hermosas gigantografías que hablan de momentos clave, como esos de visitas de Fidel, que fueron tantas a la isla, o esta fotografía de los jóvenes que tienen esas marcas en sus rostros que definen a qué cultura, a qué etnias pertenecen. Son fotografías de Rafael Calvo González, coautor junto a Marién Núñez Más del libro África en una isla cubana, de signos ancestrales e internacionalidad.
un libro realmente valioso que recomiendo especialmente. Los testimonios son para estremecerse todavía de los jóvenes que pasaron por aquí, que se formaron aquí y que encontraron no una isla cualquiera, no un país extraño porque hablara otra lengua, sino realmente su propia casa. Quiero hablar con Inalvis precisamente porque este año se conmemoran los 40 años de las escuelas internacionalistas. Tengo entendido que todos ustedes fueron de algún modo maestros de alguna de esas escuelas. Y esto significa un hito en la historia de Cuba, en la historia de la Isla de la Juventud, yo creo que en la historia universal. Como decía Fidel, es un caso único. Me gustaría un poco que usted nos hablara a 40 años después del impacto de ese proyecto fidelista, de ese proyecto internacionalista en la isla, en su gente, en la educación. Buenas tardes, Arlene, demás compañeros que me acompañan en la mesa y a la teleaudiencia que nos visualiza y escucha. La creación de las escuelas extranjeras fue una revolución dentro de otra revolución, donde se hicieron importantes aportes a nuestra pedagogía cubana. Nunca antes otro país, como ha dicho muchas veces nuestro invicto comandante, había proyectado de esa manera y precisamente no obedece a condiciones económicas, sino más bien a la voluntad política que caracteriza a nuestro país. Decirles que la educación fue una permanente preocupación de nuestro invicto comandante. Fiel discípulo de Martí, fue el gestor de todo el proyecto educacional que trasciende la Cuba revolucionaria para llegar hacia otras latitudes impensadas, a desterrar la ignorancia, la incultura, el analfabetismo. Ahora, ¿cómo surgen estas escuelas internacionalistas en nuestro territorio? Bueno, precisamente la práctica del internacionalismo como valor supremo de la solidaridad y de la humanidad. Ha sido siempre una de las cualidades más sobresalientes que atesora el pueblo cubano en su formación cultural y axiológica. El eterno comandante Fidel Castro heredó casi genéticamente esa característica y la pudo elevar a planos insospechables. Fidel, como siempre, conocedor de los grandes males de la humanidad y de nuestras potencialidades en diferentes campos de la esfera social, aplicó la práctica del internacionalismo socialista, toda una política de principios y solidaridad absolutamente desinteresada. Decir también que el primer paso para la materialización de esta idea ocurrió precisamente durante la visita que realizara a la República de Angola a mediados del mes de junio de 1977, el entonces segundo secretario de nuestro comité central del partido y ministro de la FARC, compañero Raúl, quien a nombre de Fidel ofreció al entonces presidente angolano, doctor Agustino Neto, 4 escuelas en Cuba con capacidad para 600 alumnos cada una, y donde podrían cursar las enseñanzas de la primaria, secundaria y la posibilidad de continuar posteriormente la educación técnica profesional. Ya a finales de ese propio año, del propio 1977, llegan a Cuba los primeros estudiantes. Que no son angolanos. Ajá, fueron alrededor de 1.131 mozambicanos y 850 angolanos. Se dicen que Zamora Machel, el presidente de Mozambique, se enteró del plan de Angola y pidió también, sería bueno recordar eso, porque a partir de ahí no es solo Angola, empezó con el proyecto de Angola, pero siguió, perdón que le interrumpa. ¿Sí? No hay problema. Entonces, se inicia así una etapa importante en la historia de la educación pinera y cubana. El programa llega a abarcar miles de estudiantes de África, de América Latina, de Asia, y ya en 1988 la cifra de estudiantes extranjeros en la isla ascendía alrededor de 18.600 estudiantes y alrededor de 37 naciones con representación en el país. De esta manera, Arlene, se gesta una hermosa obra sin paralelo en el mundo, vivo exponente de la voluntad humana e internacionalista de nuestra revolución.
Para dar entonces respuesta a este maravilloso proyecto, único en el mundo además, se organizaron varios contingentes integrados por personal docente y de apoyo de todas las provincias del país, previamente seleccionados y capacitados. Por tanto, al ejército de estudiantes se incorporaba otro ejército, el de educadores destacados, portadores de las mejores experiencias pedagógicas, lo cual contribuyó a formar nuestras propias fuerzas docentes. Ahora, destacamento pedagógico estamos hablando, del sobre destacamento pedagógico. Este programa nos impuso importantes retos y precisamente desde 1975, en el primer congreso de nuestro partido, Fidel decía: preservar la cultura e identidad particulares de los países y nacionales. Es decir, que fue uno de los retos que tuvimos presente para llevar este programa. Otro de los retos que se tuvieron en cuenta fue la incorporación de estos estudiantes al diseño sociocultural. Eran compañeros de la propia población, participaban en los festivales de la Toronja, en los festivales de la amistad y en las actividades propias que se preparaban desde la propia escuela. Otro de los retos fue precisamente crear escuelas multinacionales con diferentes países en ellas. Una vez que se culmina entonces la secundaria básica por estos estudiantes, muchos pasan a la educación técnica profesional y es de destacar el interés de garantizar el paso hacia la enseñanza politécnica no estuvo determinado por un enfoque académico. Más bien fue una solicitud de los propios países de acuerdo con las necesidades para poder iniciar transformaciones socioeconómicas en su país. Entonces, para que se tenga en cuenta una idea del impacto económico y social del paso de más de 35.000 estudiantes por la isla, yo quisiera abordar muy rápidamente algunos datos. Datos que después de una década, al cierre de 1987, se constatan entre las obras más importantes construidas en el territorio pinero, precisamente para brindar ese servicio que se necesitaba por el aumento de la población. Dígase, por ejemplo, se creó una panificadora, se crearon 3 círculos infantiles, 28 escuelas en el campo, 2 piscinas olímpicas, se creó 275 kilómetros de línea eléctrica, una estación de alevinaje, un centro de recepción de pescado, 2 bases de campismo, un campamento de pioneros exploradores y muy importante, 2.254 viviendas que favorecieron a alrededor de 13.000 personas. Decirle además que sin este plan de escuelas internacionalistas, la isla no hubiera podido llegar con tanta prontitud a los niveles alcanzados solo en una década. Pero mucho más que eso. Se generó un acercamiento entre la población pinera y los estudiantes de las distintas nacionalidades. Por la época se leían los periódicos que decían: cálido recibimiento del pueblo pinero a estudiantes mozambicanos, entre otros. Y ya en 1987 se gradúan en el territorio pinero por primera vez más de 1.200 estudiantes de países hermanos en la enseñanza politécnica, constancia más sólida del profundo éxito que tuvo este programa en la Isla de la Juventud. Programa que llegó incluso, dicen que cuando Mugabe vino a Cuba después terminó incluso llegándose a la educación superior, pero sería infinita la relatoría de todo lo que significó para esos países y lo que significó para la propia Isla de la Juventud. Lo que a mí me ha sorprendido al llegar aquí a la Isla de la Juventud es saber que también hubo círculo infantil de niños. Claro, los que conocen la tragedia que fue la masacre de Casinga y lo que significó tantos niños huérfanos que quedaron en aquella atroz guerra contra el pueblo namibio que se refugiaba en Angola, pues por ahí tenemos el reportaje de Noel Otaño
que está por aquí acompañándonos también, y ahorita le voy a pedir que hable, pero ahí tienen el reportaje que nos recuerda hasta dónde llegó, hasta qué profundidad llegó la educación internacionalista en la isla. Cuando el 4 de mayo de 1978 los racistas sudafricanos atacaban la aldea de Kasinga, campamento de refugiados namibios en Angola, atrás quedaban cientos de muertos y otro tanto de niños huérfanos. Otra vez se imponía esa derrota de la civilización humana que son las guerras. Pero la Cuba Solidaria habilitaba una escuela para aquellos niños y un círculo infantil, Casita de los Namibios, que todavía funciona y donde el recuerdo de aquellos años perdura. Era una responsabilidad muy grande la que el gobierno nos había entregado y teníamos que responder que en nuestras vidas si a uno de esos niños le pasaba algo. Orgullosa, orgullosísima. Lo que me da mucho eso que nosotros no hemos sabido más de esos niños. El Círculo Infantil Casita de los Namibios fue uno más de los actos generosos de Cuba con África, un continente con el que buena parte del mundo tiene aún una deuda pendiente. Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el Círculo Infantil hasta los politécnicos, y uno se pregunta cómo funcionaban aquellas escuelas, Toranzo, porque la profesora Inalvis decía, bueno, hubo escuelas que juntaron una cantidad tremenda de nacionalidades. Primero pasaban como una formación en idioma español, ¿no? Cómo Correcto. Se preparaban, cómo aprendían el idioma, de dónde salieron, quiénes eran los profesores, qué contenidos le daban. Por ahí hay un discurso que Fidel dice que las materias políticas o históricas se las daban sus propios nacionales, ¿no? ¿Cómo era? Sí, Arlene, buenas noches a todos. El funcionamiento de estas escuelas principalmente partían del principio pedagógico martiano de combinar el estudio con el trabajo, principio sobre el que ya se habían venido sustentando desde el inicio de la década de los 70 nuestras escuelas en el campo, fueran Esbeo y pues, ya muy conocidas. Sobre este proyecto se montan las escuelas internacionalistas, funcionando dos sesiones, una de estudio y una de trabajo. En el caso de las de estudio, como bien decía, hubo necesidad con los estudiantes no hispanohablantes de iniciar primero, a partir de un diagnóstico, la preparación de los estudiantes en idioma español. No se trataba solo de prepararlos para recibir las asignaturas en nuestra nación, se trataba también de prepararlos en el idioma para que pudieran interactuar con toda la sociedad, para que pudieran establecer una relación mucho más cercana que su simple presencia y que no fueran extraños o ajenos aquí en nuestra nación. Luego de concluido este periodo de preparación en el idioma español, se incorporaba al plan de estudio un grupo de asignaturas que incluía la matemática, física, química, biología, educación física, educación laboral, y se impartía la historia y la geografía de esas naciones, así como su idioma materno, pero por profesores de la nacionalidad. Toda nacionalidad tenía una representación en la que había un representante diplomático que estaba o era el gestor de un grupo de trabajo de profesores de la nacionalidad que se encargaban de preservar estas asignaturas de manera que no hubiera desarraigo y que la formación de ellos tuviera todavía los nexos y la relación con la nación de la que procedían. Estas eran las características que podían practicar su propia religión, digamos, si eran musulmanes, había condiciones para hacerlo. En todos los casos se crearon las condiciones. Hubo naciones que lo hicieron con más acercamiento, profundidad que otras. En el caso, por ejemplo, los nicaragüenses en determinados momentos cuando llegaron a la nación, ya después de haber triunfado la revolución nicaragüense, hubo momentos en que debimos traerlos a la Iglesia Católica, aquí en Gerona, que era la tendencia religiosa más fuerte en esa nacionalidad. En el caso, por ejemplo, de algunos estudiantes de origen árabe que practicaban otra religión distinta, en cada escuela se crearon sus espacios, los salones de té o los salones de rezo donde practicaban sus creencias. Los últimos en salir, los saharauíes, incluso practicaban el ayuno del Ramadán, como normalmente se hace en sus naciones. ¿Qué se hacía en esos casos? En esos casos generalmente ellos lo que hacen es que durante todo el día, o sea, el horario solar, no se alimentan posteriormente después de la puesta del sol. Y nosotros, respetando esas tradiciones religiosas, creamos las condiciones en las escuelas para poder preservar esos intereses tradicionales de sus propias nacionalidades. Para usted sería un desafío como profesora. ¿Usted impartía materias, dirigió grupos? ¿Cómo
En sentido general, la directora Inalvis hablaba de la llegada de los dos contingentes docentes. Los contingentes docentes que fueron preparados, los nuestros que venían de todas las provincias e impartían las materias fundamentales de la ciencia, debieron ser preparados además en las características de las naciones. Hubo momentos en que incluso vinieron embajadores, cónsules, especialistas de las naciones a preparar a los docentes, porque de otra manera no hubiéramos logrado comprender. Ninguna de esas personas que venían de otras provincias habían visitado los países originalmente para conocer costumbres, tradiciones, maneras de hacer, y era necesario poder entender eso para poder lograr la relación afectiva que se requería con los estudiantes. Dicen que había familias, que cada uno tenía su familia cubana, o más o menos. Sí, a ver, explico. Los educadores que llegaron a la isla, más que educadores, yo diría que eran familias, se convirtieron en padres y madres. ¿Por qué razón? Porque compartíamos con ellos todos los días, las 24 horas del día durante el año completo. Las casas de estos estudiantes estaban a miles de kilómetros de la nación cubana. ¿Y no fueron de vacaciones? Nunca. Al principio, algunas nacionalidades en los primeros 2 años, 3 años, sacaron a sus estudiantes de vacaciones, pero era una situación económica muy compleja dada la cantidad de estudiantes. No había manera de mover esos miles de estudiantes al finalizar cada curso. Por tanto, como norma o promedio, los estudiantes permanecieron 6 años en Cuba sin ir a sus naciones. Generalmente 3 años de una formación general politécnica y laboral, de una secundaria básica y hasta un preuniversitario, o al menos 3 años de secundaria básica y sus correspondientes años de la educación politécnica. Por tanto, el promedio era de 6 años sin ir al país. Y era una situación compleja, había que atender a los estudiantes no solo en el orden educativo, en el orden docente, había que atenderlos también en el orden sentimental, de su salud, de su recreación, de sus aspiraciones, de todas sus preocupaciones. Aquí hay un testimonio en este libro maravilloso que yo les decía, de un sobreviviente de Casinga, que cuenta, dice: mi soledad duró poco. No fue suficiente para olvidar. Llegué a Cuba rodeado de otros niños, muchos diría yo. Conmigo estaba toda la tristeza del mundo y la barbarie me estremecía en sueños. A mi llegada a la isla solo tenía 14 años y no comprendía nada, pues era analfabeto. Los años fueron forjando otro espíritu en mí, un nuevo espíritu que me hizo olvidar el dolor, recordando los detalles de una lección tan dura para un ser humano. Cada año en las escuelas, en la secundaria, en el preuniversitario, mis compañeros y yo recordamos los hechos terribles. Hacemos de víctimas y de vencedores y cantamos una triste canción. I want to forget Casinga forever. Pero en realidad lo hacemos para no olvidar. Un abrazo significa mucho, significa todo el amor posible. Muchos hermanos cubanos me abrazaron desde mi llegada. No pocas veces sentí el calor como de una madre cuando mis profesoras cubanas me felicitaban por mis notas con un abrazo. Me gustaba ese premio más que todo, pero una vez supe de un abrazo superior. Estábamos todos, mis compatriotas y yo, en un gran teatro reunidos. Fui invitado a pasar delante, pasé entre abrazos y consignas, con cierta timidez y confusión, y solo me sentí seguro en su abrazo, en el abrazo de un cubano grande y querido, el comandante Fidel. Pasará el tiempo y no podré olvidar tampoco aquel abrazo. Está entre todos mis recuerdos más queridos, no porque sea el líder cubano, sino porque su pueblo ayudó mucho, a muchos como yo, y por tanto a nuestros países. Bueno, esto es un testimonio de Catacula, Nomi Catacula, uno de los sobrevivientes de Casinga. Estudiante de Namibia que pasó por la escuela Henry Witbooi, que se formó como doctor en Cuba y que en un momento en que Fidel visita Namibia le dice: comandante, yo estudié en la isla, yo soy doctora, y él le vuelve a dar un abrazo en el aeropuerto. Qué cosa tan bonita. Mira, ya estoy con los ojos humedecidos. Las historias que hay aquí son tremendas porque, y qué bonito que los profesores, sus maestros, todavía sean capaces de recordar a cada uno de sus alumnos. Voy a presentarles unos testimonios que recogió la periodista María Esther Campos. Clara, como se traduce al español, es su nombre etíope, y Saber, quien tiene 8 apellidos, como es costumbre entre los yemenitas. Los dos llegaron a la Isla de la Juventud hace más de 30 años, viven en la isla, y ellos son fruto del programa de escuelas internacionalistas para niños y jóvenes de más de 30 naciones, mayormente africanas. Ambos decidieron, esto me lo ha escrito María Esther para que ustedes conozcan a esas personas ahora. Ambos decidieron pasar el resto de sus vidas en esta tierra. Ella con su hija, cuyo padre es otro ex becario, pero angolano, quien regresó a su país, y con su familia cubana. Es el caso de Saber. Los dos con un profundísimo amor por Cuba. Vamos a verlo.
soy ingeniero agrónomo, graduado de la sede universitaria de aquí de la Isla de la Juventud, del año 97. Siempre desde la graduación hasta acá hemos tratado de vincularme a la área agropecuaria. Llevo aquí en este país casi 30 años. Llegué aquí en los años 80 como estudiante a los 14 años. He crecido, me he formado y soy lo que soy porque estamos aquí en Cuba y nos dio la posibilidad, al igual que muchos, casi miles y miles de estudiantes extranjeros que han venido aquí y han tenido esa oportunidad que la Revolución Cubana ha dado a mucha gente. Mi padre se murió en la guerra y en eso yo vine para acá a conocer a Fidel, a conocer la cultura de Cuba en revolución. En eso yo vine de 14 años en 4º grado porque nosotros estamos atrasados por el problema de económico. De 1982 vine aquí, aterricé en Carramarra, después de Carramarra en la 30 por técnico construcción civil. Una etapa bonita de aprendizaje. Aquella etapa había mucha gente que hoy en día ya no existen, que nos enseñaron muchas cosas, en lo profesional, en lo político, en lo ideológico, nos han enseñado y lo agradecemos. Y recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento porque fue la etapa que más aprendí. Cuba es una madre. Cuba es corazón para todo el mundo. Los estudiantes africanos continuarán destacándose cada vez más en el estudio, en la disciplina, en el trabajo y en la conciencia revolucionaria, porque ese será el camino para luchar y trabajar por el futuro de los pueblos que ustedes representan, por el futuro de la humanidad, por el triunfo de la fraternidad y la igualdad entre los hombres, porque es que ustedes con la revolución, ustedes con su conducta, ustedes con su inteligencia, le están demostrando al colonialismo, al imperialismo y al racismo lo que son los pueblos de África. Fidel Castro Ruz, 19 de marzo de 1980. Discurso en la Escuela Agostinho Neto de la Isla de la Juventud con motivo de la visita del presidente José Eduardo dos Santos. Bueno, y en ese mismo discurso, da la casualidad, Fidel dice, más de 9.000 jóvenes procedentes de otros países estudian en la Isla de la Juventud, de ellos más de 8.000 son africanos. ¿Y qué cuentan los directores? ¿Qué cuentan los maestros? ¿Qué cuentan los dirigentes de la Isla de la Juventud? ¿Qué cuentan los compañeros del Ministerio de Educación? Que los estudiantes africanos son magníficos estudiantes, con una gran inteligencia, que son magníficos trabajadores, que son disciplinados, que son ejemplares, y es digno de mencionarse el hecho de que el promedio de promoción de todas las escuelas africanas es de más del 90%, que en el trabajo son vanguardias y que se destacan extraordinariamente en sus actividades culturales y deportivas. Me interesa muchísimo porque hoy conversando con Carlitos, como le conocen familiarmente aquí en la Isla de la Juventud, nos decía que era desafiante darle clase a los africanos. Sí. Buenas tardes, Arlene. Que era de los politécnicos. De los politécnicos. ¿Sigue siendo? Sigo estando ahí. Sí, yo creo que la educación técnica y profesional para nosotros era la continuidad de lo que habían comenzado los profesores en secundaria básica. Recibíamos un grupo de estudiantes que ya venían con una base del español, con una base de conocimiento, y nos tocaba a nosotros prepararlos técnicamente. Creo que la magnitud, la visión
de futuro de Fidel, de darle continuidad al proceso en la educación técnica para que ellos, además de lograr la independencia en el orden político, lograran la independencia económica también, nos dio la tarea de formar a estos estudiantes y de hacerlos crecer en el orden personal y en el orden profesional. Era un reto, era muy duro darle clases a ellos porque ellos se ocupaban, se preocupaban y estudiaban mucho. Y si ellos tenían el contenido, tenían los libros, ellos estudiaban el libro y al otro día cuando usted se presentaba delante de ellos ya habían estudiado el contenido. Casi que examinaban a los maestros. Casi que nos ponían a prueba de examen cada día que nos parábamos delante de ellos. ¿Por qué sería? ¿Por qué cree Orlando? Yo creo que el problema principal es que ellos tenían conciencia de la necesidad de aprender. No de aprobar, sino de aprender. Ellos sabían la necesidad que tenían de tener que llegar a su país y cumplir la misión por la cual habían venido aquí, que era formarse como técnicos medios. Y por tanto ellos se ocupaban de estudiar, estudiaban y aprendían. Incluso nosotros en un primer momento no consideramos prudente hacer todas las prácticas que hoy hacemos con los cubanos. Y llegó el momento que comenzamos a hacer la vinculación del estudio del trabajo en las empresas también, en las entidades cubanas, con los estudiantes agropecuarios, que era en el área donde yo estaba. Pero también los de la construcción lo hacían. De modo tal que a pesar de tener los talleres en la escuela, porque creo que las escuelas politécnicas surgieron con toda una base material de estudio potencial en aquel momento, pero también los llevábamos a hacer las prácticas, los vinculábamos a áreas productivas. Los estudiantes nuestros de agronomía de suelo estaban vinculados, por ejemplo, a la zona de los indios, a la zona del laboratorio de suelo y sanidad vegetal, y ellos lograban insertarse en esa vida laboral y les gustaba mucho. Ustedes han seguido Había alguien que decía en el círculo infantil, no hemos sabido más de ellos, pero tengo entendido que no es el caso de todos, que incluso hay algunos de ustedes que han ido a pasar vacaciones a casa en los países de estudiantes suyos que le pagan todos los gastos, me lo contaba el propio Toranzo en algún momento. Hay un grupo de estudiantes de los nuestros que han creado grupos de solidaridad. Han sido pioneros los nicaragüenses y ellos realmente han tenido ese sentimiento de gratitud. Y ellos dicen que para ellos los cubanos representan, los profes de ellos representan todo. Y que en el grupo de solidaridad de Nicaragua, pues ellos han invitado a un grupo de profesores, no solo profesores, cocineros, trabajadores de servicio. Hablando de cocineros, dice que uno de los desafíos más grandes tuvo que ver con la comida. Es cierto, los desafíos eran muchos, pero el tema de la comida, por ejemplo, ellos tenían sus costumbres y se las respetábamos, además los ayudábamos en esa área. Y para nosotros, como que la casa de ellos era la escuela, para nosotros se convertía la escuela en nuestra casa también. Los fines de año también los pasábamos con ellos, había que acompañarlos, no podíamos dejarlos solos. ¿Cómo era un fin de año en esa época? Bueno, un fin de año para nosotros era todo un proceso de movilización. Primero porque había que buscar los recursos. Había nacionalidades que los buscaban por ellos mismos, pero había otras nacionalidades que no tenían todas las posibilidades económicas y nosotros los ayudábamos. Y entonces teníamos que ayudarlos a buscar el recurso para que ellos prepararan sus comidas en sus rituales. Pero lo más lindo era que todas le teníamos que dar un espacio. Todos querían hacer algo, pero después todos nos invitaban a participar con ellos. No era posible evadirse de ninguno. ¿Cómo es lo de la yuca que se come ya cuando está...? El funche. ¿Cómo se llama? Había que comer el funche. Ellos, sobre todo los angolanos, hacían un funche sobre la base de la yuca. Claro. La rayaban, la secaban al sol y después la preparaban para comérsela de conjunto con pescado o con carne. Ellos la preparaban, eran muy buenos cocineros ellos, casi siempre lo hacían muy bien. Pero para nosotros, que no estábamos habituados a ese tipo de alimentación, bueno, teníamos que pasar por las diferentes áreas para que ninguno se sintiera claro. Minimizado. Y entonces, bueno, había que probar todas las comidas. Ahora, ustedes prepararon qué cantidad, porque ya el Politécnico constituía el fin de ciclo. El fin del ciclo. Es decir, de manera que esos muchachos que entraban con 14 años casi pasaban 12 años de su vida más o menos en el país, con una preparación sólida, como aquí, bueno, la profesora Inalvis hablaba un poco de lo que fue la preparación, pero en el Politécnico convivían diferentes nacionalidades, no era una escuela angolana, una escuela mozambicana, eran todas las nacionalidades. ¿Y no había conflicto entre...? Era un reto, era otro de los retos. Tener, en algunos centros confluían hasta 17 nacionalidades. Y cuando usted tenía un Politécnico con 400 y tantos estudiantes y 17 nacionalidades, 18, era muy complejo el trabajo. Había que tener una prioridad, un seguimiento
y conocer las características de cada una de las nacionalidades para atenderlas de acuerdo a cómo era. Y siempre que hubiese cualquier tipo de situación había que acudir rápido para evitar que hubiera conflictos grandes. Que tenían que ver, por ejemplo, con el trato que le daban a sus compañeras o con la relación con la mujer, que era diferente en un lugar y en el otro. Cada nacionalidad tenía sus características. Los angolanos, por ejemplo, eran muy, yo diría, muy satos, ¿no? Eran los que más... Aprendieron muy rápido de Cuba. Aprendieron muy rápido los cubanos que lo enseñaron, que no fuimos nosotros. Y entonces los angolanos, por ejemplo, a veces tenían novia de otros países. Los etíopes, los guineanos, no les gustaba esa relación. Eso generaba problemas. Había que trabajar porque la cultura de algunos de esos países era, si la niña se relacionaba con otro estudiante de otro país, pues bueno, tendían a tomar medidas con las niñas. Y entonces trabajamos mucho con ellos en el orden psicológico, conversábamos con ellos y además estábamos siempre atentos para que no ocurrieran este tipo de situaciones. Yo creo que en el orden psicopedagógico nos obligó a aprender mucho, a estudiarlos mucho, las características de ellos. Bueno, Carlitos no es ni oriental como vinieron tantos orientales, ni pinareño como vino Noel Otaño de allá de Pinar del Río, vinieron tantos, ni matanceros del centro de la isla. También, ¿cómo fue que se libró la convocatoria para que vinieran a dar aquí y ya se quedaran para siempre gente como Carlitos? Bueno, nosotros estamos haciendo servicio social en Cienfuegos. Yo soy espirituano. Destacamento pedagógico. Y salieron los compañeros de aquí en la isla, de hecho salieron a buscar los compañeros que requerían las especialidades de Politécnico. Y cuando llegaron allá dijeron, bueno, necesitamos compañeros que vayan a cumplir una misión internacionalista en la isla. Bueno, yo me quedé preocupado y dije, bueno, una misión internacionalista en la isla. Es que la isla no es de Cuba. Pero bueno, nos explicaron, no es que vamos a tener un grupo de estudiantes que están entrando en los Politécnicos. Y entonces, bueno, dimos el paso de frente. Vinimos para acá, muy jóvenes, estamos en el segundo año de servicio social. Y aquí comenzamos la tarea. Nos fue muy impactante llegar a la isla, una isla muy agitada, muy cosmopolita, con personas de todos los lugares. Conocíamos algunas personas de otras provincias, pero no tantas. Aquí había de todas las provincias, oriente, de todas las provincias había aquí. Claro. Y además del intercambio con los compañeros de todas las provincias de Cuba, bueno, estaba el intercambio intercultural, porque para mí la misión de compartir con los estudiantes extranjeros también conllevó un aprendizaje mutuo. Claro. Cuando llego, que empiezo a ver estudiantes vestidos de colores amarillos, verdes, que no son los colores habituales de nosotros, ¿no? Amarillo, verde, pero tenían que ver con la bandera de ellos. Claro. Y después comenzamos a ver bailes de diferentes tipos que nosotros no bailamos. Para Cuba no los conocíamos, la quizomba, que era el baile de los angolanos, que después se popularizó mucho en Cuba en los últimos años. Pero era un baile muy cadencioso y nosotros nos llamaba la atención, veíamos cómo ellos bailaban y cómo ellos aprendían a bailar casino, porque sobre todo los angolanos aprendieron a bailar casino, incluyendo ruedas de casino. Y era algo muy lindo porque además éramos un grupo muy numeroso de jóvenes que estábamos aquí, con direcciones de mucha experiencia, pero aprendíamos mucho con los estudiantes extranjeros también. Ellos nos enseñaban mucho de sus costumbres y demás. Y ustedes terminaron siendo combatientes internacionalistas. Sin salir de Cuba. Terminamos siendo combatientes internacionalistas, admirando a los que fueron allá en su momento y nosotros haciendo lo que nos tocaba hacer, tratando de hacer lo mejor posible. Y bueno, aquí nos quedamos, cumpliendo la misión, ya no con los internacionales, pero sí con los pineros, y seguimos cumpliendo la tarea. Pues los felicito. Gracias. En el Día de África y en el día que hemos consagrado por saludar a África también, a las escuelas internacionalistas, porque fue por amor a África, por devolverle a África todo lo que había dado África de sudor y sangre, con tantas emigraciones forzosas que fueron los que hicieron el origen de la economía en nuestro país. Vamos de nuevo con Noel Otaño, porque él entrevistó a algunos profesores que más que los que están aquí sentados a la mesa también pueden dar testimonio de lo que fue esta experiencia para ellos. Fueron los mejores años de mi vida como en la docencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con niños angolanos que en ese momento estaban en la guerra de liberación, los enfrentamientos los surafricanos y a los norteamericanos incluidos, y realmente aquellos niños formamos en ellos una condición de patriota, de sentimiento de solidaridad, de hermandad. Y aquello era tremendo, porque nosotros nos teníamos que convertir en los padres de aquellos muchachos.
oírlos llorar cuando allá en su país, a través de distintas emisoras que ellos captaban, oían que había habido una bronca entre una tribu noer y una tribu dinka, y las guerras raciales, las guerras tribales son a sangre y fuego, y teníamos que contemplarlo, teníamos que ayudarlo. No solamente la llegada de esos estudiantes me sirvieron de una gran experiencia, una gran enseñanza, sino que también se recibí la satisfacción de haber recibido a nuestro comandante en jefe en varias ocasiones. Yo la primera vez que fui al aula, yo recuerdo inclusive dónde es mi primera aula, con mis primeros estudiantes, yo cierro los ojos y al abrirlo yo recuerdo dónde estaba sentado cada uno de mis alumnos y recuerdo cada uno de los nombres de mis 30 estudiantes que yo tenía en esa aula. Y yo sí los recuerdo con mucha pasión, porque le digo honestamente, para mí fue muy hermoso y muy grande eso. Me he tomado un correo que recibió Marlene para leerlo y compartirlo con nuestra teleaudiencia. Estimada profesora Marlene, supe que usted estará en un programa que yo veo mucho desde Nicaragua, Mesa Redonda Informativa de Cubavisión Internacional. Quisiera aprovechar para manifestarle a ese hermano pueblo de Cuba mi enorme agradecimiento por los años de estudio que recibí en esa tierra caribeña. Fueron en total 6 años de mucho aprendizaje en los 80. Hoy soy profesional, tengo en total 3 títulos universitarios más una maestría, ejerzo la docencia universitaria, tengo mi propia empresa de diseño y construcción de obras civiles. En Cuba estudié la secundaria y técnico medio en dibujo de la construcción, estudios que formaron las bases y principales pirales de lo que soy hoy en día. Me siento muy orgulloso de haber estudiado en Cuba gracias a nuestro muy querido y recordado comandante en jefe Fidel Castro y a la hermosa y solidaria Revolución Cubana. Un abrazo, Marco Antonio Maradiaga Corea. ¿Fue su alumno? Fue mi alumno. Sí. Bueno, entonces, porque también la presidenta del ICAP fue profesora de estas escuelas, no de Politécnico. No, de secundaria. De secundaria de los estudiantes nicaragüenses, 13 años estuve con ellos. Pero bueno, lo que quiero que me hable es no voy a hacer una pregunta tan obvia. ¿Por qué acoge el ICAP esta jornada que ha propuesto nuestro querido Noel Otaño por los 40 años de la educación? Pero es el 12 de octubre, pero ya empezaron las actividades, digamos que esta mesa, una de ellas. ¿Qué pretenden, qué buscan, qué quieren hacer? Bueno, primeramente yo quería agradecerle a usted y al equipo de la Mesa Redonda por habernos permitido en el día de hoy, que se cumplen 6 meses de la partida física de nuestro comandante, de homenajearlo de esta manera, ya que él fue el principal artífice de este proceso, de este proyecto humano que se creó acá en la Isla de la Juventud. Te agradezco a ti también por recordarlo. Gracias. Bueno, no podíamos dejar pasar por alto este significativo aniversario, 40 años de que se comenzó la educación internacionalista en la Isla de la Juventud. Y para ello, de conjunto con otras instituciones, pues hicimos primeramente, a partir de este proyecto que usted mencionaba, que Noel Otaño tiene su protagonismo, pues hicimos una convocatoria para realizar actividades durante todo el año, celebrando este 40 aniversario. Bueno, esta es una de estas actividades, la Mesa Redonda, que se organizó. Tenemos previsto, por ejemplo, que el día 27 de septiembre los CDR estimulen a los cederistas que en un momento determinado trabajaron en las escuelas internacionales. Porque además es aniversario de la llegada del primer grupo, ¿no? El 27 de septiembre. Sí, de la llegada del primer grupo. Aunque bueno, posteriormente... Cuando aquellos niños bajaron de los barcos y todo el mundo dijo, ¿qué va a pasar aquí? Y bueno, es de esas actividades porque, bueno, el objetivo es que durante todo el año se estén recordando, haciendo actividades por este aniversario. Tenemos previsto también exposiciones, concursos sobre la educación internacionalista para que los niños, los pioneros, puedan incursionar en cómo fue, qué sucedió en esos años, cómo fue la educación internacionalista en la isla. Y bueno, también hay algunos fórum
que estamos previendo que se realicen con la universidad sobre también investigar, que los estudiantes investiguen sobre este... Espero que eso sea concursos y forum impliquen al resto de la población del país, Por supuesto. ¿no? Personas... Bueno, estamos previéndolo para acá, para la Isla de la Juventud, y para que también toda la población tenga Yo imagino participación. que en toda Cuba hay gente que tiene esas experiencias, ¿no? Pudiéramos traspolarlo también, porque además muchas personas, como se había dicho al inicio, muchos profesores trabajaron en estas escuelas. Yo quería preguntarle como mujer, porque me dicen que la Federación de Mujeres Cubanas, el partido, tuvieron un protagonismo importantísimo en todo, en cómo llevar esto. Usted era incluso secretaria de un comité del partido, ¿no? Fui miembro del comité del partido de las escuelas internacionalistas en esa etapa. Sí. Tenía un peso específico importante. Pero Sí. las mujeres que ayudaron a coser uniformes, a prepararlos. Bueno, nosotros, a propuesta del director de la escuela nicaragüense, Carlos Fonseca Maduro, compañero Waldo Garrido, teniendo en cuenta que los estudiantes nicaragüenses y la mayoría de los restos de los estudiantes no se les daba pase el fin de semana para ir a Gerona por la propia seguridad de ellos, y esos alumnos, de todas formas, algunos se escapaban, salían, y bueno, él se le ocurrió la idea de que pudieran esos estudiantes ser acogidos por familias cubanas, y le hace esa propuesta precisamente al director de educación en aquella etapa, y bueno, al primer secretario del partido que se encontraba en ese momento, y bueno, se decidió que a través de la Federación de Mujeres Cubanas pudieran seleccionarse familias que tuvieran todas las condiciones para acoger a los estudiantes el fin de semana. De ahí surge la idea de las familias cubanas. De ahí surge un día, se llevaron esas familias escogidas a la Plaza Guerrillero Heroico, y bueno, ahí se le fueron asignando esos estudiantes que de por vida ya se quedaron como sus familias cubanas, porque en la actualidad muchos de esos estudiantes lo conciben de esa manera, se comunican y demás. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí voy, que quiero los minutos finales conversar con Noel Otaño, porque como comunicador tiene que ayudar a que todo el mundo se vaya a concentrar en las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa para recomendarles, porque Randy anda por el Camagüey buscando los crecimientos productivos en la agricultura por allá, y hay una cierta promoción de lo que va a pasar mañana en la Mesa Redonda. Este viernes, Mesa Redonda en provincia, Camagüey, la batalla por la producción de alimentos. ¿Qué están haciendo los camagüeyanos para revertir la situación actual en la producción de alimentos? ¿Cómo se puede producir en esta provincia, que se ha visto obligada a diversificar su condición tradicional de territorio ganadero y empeñarse en los cultivos varios y la cría de otros animales para la alimentación? Sobre estos temas se hablará el viernes en la Mesa Redonda desde los estudios de Televisión Camagüey. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Noel Otaño, destacado periodista de aquí de la Isla de la Juventud, lo conocen todos porque además es una saeta cuando de problemas sociales se trata, y muy respetado miembro del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba. Me siento muy orgullosa de ser su colega, y fue el hombre de la idea de esta celebración. Añoranza, Noel, ¿qué fue lo que motivó esta propuesta que ha cogido con tanto calor el ICAP? No creo. Primero, buenas noches, Arlene, a ti y a los amigos televidentes. No es añoranza, es un homenaje. Un homenaje en primer lugar al artífice principal de esta obra, que yo sigo diciendo que es una de las páginas más hermosas de la Revolución Cubana, la educación internacionalista de la isla, que es Fidel, que hoy precisamente se cumplen 6 meses de su partida física. En primer lugar, es un homenaje a Fidel, que fue el creador de este programa. Es un homenaje a los profesores y trabajadores, no solamente profesores y directivos, a los trabajadores en sentido general que intervinieron en la educación internacionalista. Hoy hay una representación aquí, pero son miles los trabajadores de la Isla de la Juventud y otros que están en el resto del país que intervinieron en la educación internacionalista, trabajadores de servicio, en fin. Y también es un reconocimiento, un homenaje al pueblo de la Isla de la Juventud. El pueblo de la Isla de la Juventud,
que compartió con esos muchachos sus tristezas, sus alegrías. Y yo pienso que son esas tres cosas, un homenaje a Fidel, un homenaje a todos los que ayudaron a que este proyecto fuera exitoso y un homenaje también al pueblo de la Isla de la Juventud que acogió este programa. Brevemente, porque se me olvidó preguntarlo aquí en la mesa y ahora tengo que aprovechar contigo, pero el programa no se interrumpió por voluntad de Cuba, ¿no? Es decir, ya ellos fueron preparando sus propias fuerzas con lo que había preparado Cuba. Exactamente. Bueno, cambió también el panorama político a nivel internacional y algunos países fueron retirando sus estudiantes de la Isla de la Juventud, y es bueno señalar eso, no fue Cuba quien cerró el programa, fueron esos propios... Los últimos fueron los saharauis, qué bueno que por aquí anda ya su presidente, y el acto central será el 12 de octubre. El 12 de octubre queremos hacer las actividades centrales ese día, que es el mismo día en que Fidel y Zamora Machel dejan inaugurada la primera escuela de este programa en la isla. No es un dato menor, recuerden que 12 de octubre se conmemora en el mundo Día de la Raza, porque se supone que los españoles descubrieron América. Y lo que empezaría sería un episodio triste también de trata esclava negrera que hizo que entraran los africanos a Cuba por la puerta de atrás o por la puerta de la explotación. Con este programa internacionalista regresaron para que le devolviera Cuba la deuda tan grande que la humanidad tiene con África. Me voy ya para que disfruten ustedes también de bailes, de música, de lo que hacían los muchachos aquí en sus festivales de la amistad, todo lo que dejaron, el legado tremendo que dejaron los africanos y los de América Latina y Asia, que también se incorporaron después. Nadie sabría decir cuántos, solo que son más de 30.000 y más de 40 países. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda.